acá. Este teorema, esta proposición 20, prueba que el conjunto de los números primos es un conjunto infinito. Es un teorema bien profundo, o sea que él dice, si usted tiene un conjunto finito de números primos, entonces es factible construirse otro número primo que no está en ese conjunto. Conclusión, el conjunto de los números primos es un conjunto infinito. Eso fue probado en el libro de Euclides. La prueba la tienen, señores. Aquí hay una pequeña falla, ¿ya? No del que escribió en la computadora, cometí errores. Esta coma no es coma, sino producto. P1 multiplicado por P2, multiplicado por P3 y multiplicado por Pn, más 1. Ese es N. ¿Ya? Por favor, corrija el producto. Muy bien. Entonces, se tiene la prueba. Acá, en esta partecita, jóvenes, el mensaje es bien interesante. El área de esta luna, ¿saben a qué es igual? Se prueba que es igual al área de este triángulo, al área del triángulo AOC. Fabuloso. No parece, pero lo es. Entonces, para probar ese teorema, se hace una serie de argumentos geométricos que no son muy complicados, y eso fue hecho por Hipócrates, quien vivió alrededor del 440 a.C. Pero fíjense la naturaleza de los problemas que se hacían en esa época. Eran problemas realmente nada fáciles, ¿no? Eudoxo probó lo siguiente. Miren, si usted tiene una recta PQ y un punto A, y acá tiene dos segmentos, BC y DE, entonces, y usted construye estos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo ADE, entonces esta relación vale. El área del triángulo ABC es al área del triángulo ADE como BC es a DE. Ahí está. Es un bonito problema. Un lindo problema. A ver, póngale esto a un alumno destacado. A ver, ¿cómo lo hace? Entonces, la prueba, jóvenes, lo tienen acá. Repito, la prueba se basa mucho en este gráfico que hemos puesto acá. ¿Ya? Es muy lindo tratar de entenderlo. Ya está. Ahí está. Al final está la conclusión de la tesis. Y por último, el famoso quinto postulado. El postulado de Euclides, que esto fue muy interesante, que permite una explicación especial. Este postulado, cuando Euclides comenzó a desarrollar su libro y comenzó a probar cosas, todo iba bien, todo iba de mil maravillas, ¿no? Y cuando llega a la proposición 29, creo que es, llega una proposición. A la proposición 29, porque él los iba numerando, se encuentra con una situación que no había sido prevista. Euclides partió de un conjunto de acciones. O sea,
de verdades. Esa es una de las maravillas del aporte de este maestro, de haber construido una teoría de un modo axiomático, que fue una de las características de la matemática contemporánea, de partir de un conjunto de axiomas y a partir de ahí construir el edificio. Entonces, él comenzó a construir el edificio y todo iba bien, hasta que llega esta proposición. ¿Qué dice esta proposición? Dice, si en una recta, al cortar a otra dos, forma ángulos alternos de un mismo lado menores que dos rectos, ¿no? O sea, así, si usted tiene, por ejemplo, esto así, ahí está, dice, si una recta al cortar a otra dos, entonces los ángulos alternos son internos, ¿no? Esto de acá, ¿es esto? Eso no. Forma ángulos internos de un mismo lado menores que dos rectos, estos son ángulos internos. ¿Está bien? Cuya suma es menor que dos rectos. Entonces, si estas dos rectas se prolongan indefinidamente, ellas se tendrán que cortar. O sea, si yo prolongo esto y prolongo esto, se afirmaba que esto se tenía que cortar en un punto, como intuitivamente se ve. ¿Ok? Esto muchas veces, escrito así, se llama el quinto postulado de Euclides, pero ¿cómo me enseñaron a mí? ¿Cómo le enseñaron a ustedes? ¿Cómo ustedes lo enseñan? Es en la forma como está en la proposición 29, que dice, una línea recta cayendo sobre dos rectas paralelas, si usted tiene dos rectas paralelas, entonces, y tienen acá una línea recta, entonces los ángulos alternos, internos, hacen ángulos alternos, internos iguales, uno al otro. Es decir, este igual a este. O este igual a este. ¿Ok? Entonces, Euclides comenzó a probar eso. Y se encontró con una dificultad. Entonces, no pudo probarlo. ¿Está bien? La dificultad, de algún modo, está dentro de la prueba que nosotros acá la presentamos. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, para probar esta proposición, se requería de saber que esto de aquí es cierto, es correcto. Ya está. Entonces, la prueba de la proposición 29 fuerza a Euclides a querer probar lo que se llama el quinto postulado, que es esto de acá. Esto de aquí. O lo acepta o lo prueba. Y él quiso probarlo. Porque si eso se acepta, entonces la prueba de la proposición 29 se hace inmediata. Como que ahí lo decimos. Si usted acepta eso, entonces la prueba se da. Muy bien. Entonces, eso que quedó pendiente, al final Euclides lo declaró un postulado. Y como su nombre lo dice, postula que eso es cierto y que posiblemente alguien de la posteridad lo probará. Y así se quedó. Euclides se murió, pasó todo. Y entonces,
pasó un buen tiempo, la gente, los matemáticos quisieron probarlo y no se podía. Transformaban ese postulado equivalentemente en otra cosa, en otro enunciado matemático, y ese enunciado nuevo pretendían probarlo y tampoco se podía. Por ahí comenzó, después de algunos siglos, comenzaron a aparecer ciertas cosas raras. Ciertas cosas raras que al comienzo los matemáticos no pasaba a veces desapercibido. Y van a ver lo que va a pasar. Pero ¿sabe qué? Lo que va a pasar fue recién en el siglo XIX. Es decir, después de casi 2200 años, en que este postulado se mantuvo firme, o sea, no se podía probar. Algunos se daban por ver, otros pensaban que lo probaban, y cuando ya pensaban que lo habían probado, se descubría un error. Y así esa fue la historia, un vaivén de gente que pensaba que lo había probado, y venían otros y les demostraba que había error. ¿Qué pasó? Entonces, fíjense ustedes, lo que va a pasar fue que se llegó a lo que se considera uno de los descubrimientos más grandes de la mente humana. ¿Sabe qué? Para ir ya de frente, porque no tenemos mucho tiempo. La geometría de Euclides era una geometría que servía para interpretar nuestro mundo físico, visual, nuestro mundo cotidiano, donde las leyes geométricas que postulaba Euclides valían para un universo de estas características. Pero por ahí surgieron genios como Riemann, como Lobachevsky, como Gauss, y sobre todo como un muchachito que era hijo de un matemático, se me fue el nombre. Ahorita lo vamos a eso, ¿no? ¿Ah? ¿Qué? A ver. No, Boyer. Era hijo de un matemático que también estudiaba postulado de Euclides, el quinto postulado. Y el padre no podía. Pero él era muy orgulloso y todo. Cuando su hijo le dijo que también quería estudiar este problema del quinto postulado, el padre y el hijo ya había hecho algunos descubrimientos. Y el padre, esto sí, lo que voy a decir, conjeturando, no se sabe si era cierto. Pero hay historiadores que prejuzgan que quizás el padre comenzó a tener celos del hijo, porque vio que el hijo había logrado conquistas muy grandes. Y le dice, hijo, no estudies esto, porque esto te va a llevar a la ruina psicológica, como a mí me ha llevado a las más grandes depresiones y desengaños. Y trata de desanimar al hijo. Pero dijo que estaba más o menos seguro, porque él comienza a revelarse de que este quinto postulado era cierto en determinadas condiciones, pero que podía la geometría ser otra. Porque la gente negaba el quinto postulado y esperaba contradicciones. Nunca se encontraba la contradicción, nunca. Entonces este muchacho, al igual que otros, dijeron, lo voy a negar, pero no para hallar una contradicción, sino para entrar a una geometría nueva, de un universo nuevo, en donde las cosas pueden ser diferentes. Es como que nosotros que vimos esta geometría nos trasladan a ese universo con otra geometría, y entonces comenzamos a ver que la suma de los tres ángulos no es 280, donde comenzamos a ver que dos rectas paralelas se pueden intersectar,
nos llevan a otro universo y nos dicen que dos rectas paralelas quizás se cortan, o nunca habrán rectas paralelas, todas las rectas se cortarán. Pero por ahí surgieron matemáticos. ¿Sabe que en el siglo XIX y el siglo XX la matemática hizo tanto descubrimientos sorpresivos que se entraba a un mundo ya de sorpresas y de cosas que insospechables? Por ahí hubo uno que dijo, bueno, si se han construido dos geometrías distintas a la de tres, se puede construir en realidad infinitas geometrías. Y todas ellas son ciertas en sus propias leyes, en sus propios acciones. Bueno, eso fue a donde nos llevó este quinto postulado. Bien, el tiempo ya nos ganó. Mire, déjenme terminar. Arquímedes, el más grande e ilustre matemático, uno de los más ilustres matemáticos de todos los tiempos, un hombre que fue grande como matemático puro y grande como matemático experimentador, como matemático aplicado, que se rebeló contra, vamos a decir, la tiranía intelectual de Platón. Él, a diferencia de Platón, pensaba que del mundo físico, experimentando, viendo, se pueden hacer cosas grandes. Todo lo contrario a lo que la escuela platónica pregonaba y también lo que pregonaban los pitagóricos. Bien, uno de sus famosos problemas que estudió Arquímedes fue hallar el área de ese sector de parábola. Yo quisiera, al margen de los resultados, de los detalles de este problema, decir algo. Que cuando Arquímedes estudia y resuelve este problema, es decir, hallar el área de ese segmento parabólico, ahí Arquímedes usa métodos que en realidad es un precursor del cálculo integral. Ahí está integrando. Para hallar el área de eso hace perfecta integración. En este problema Arquímedes usa por primera vez series infinitas y de algún modo el problema de la convergencia de una serie única, hasta antes esto se había producido. Y así como este problema, en muchos otros teoremas que hizo Arquímedes, por ejemplo en el problema de las espirales, la tangente, ahí Arquímedes entra también a tallar con problemas del cálculo diferencial, la construcción de tangentes. Es decir, y eso, entre tantos problemas, usted sabe pues que Arquímedes defendió a su ciudad, Siracusa, y a los romanos, a los soldados romanos, sabrán pues, que los tuvo en raya. Como decía, un matemático venció a un ejército. Y los romanos, cuando veían las cosas que salían detrás de las murallas y que los destruían los soldados romanos, pensaban que adentro estaba el demonio y que ese viejo era el demonio, capaz de tener el ingenio de un ser sobrenatural. Pero no era eso, era la inteligencia de un científico que puso su inteligencia al servicio
de su pueblo en defensa de ellos. Y ese fue un ejemplo, una de las cosas más grandes de cómo la matemática puede ser útil. Ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial la matemática influyó mucho. Los científicos y los altos científicos en realidad fueron que la bomba atómica, ¿no? La destrucción y tantas cosas. Muy bien. Para bien o para mal, la ciencia a veces hace esos milagros muy buenos o también destructivos. Ahí tienen un método, ahí está, todo eso es lo que ahora es el cálculo integral. Muy lindo, ustedes lo van a tener, les recomiendo que lo lean con cuidado. Cualquier duda que tengan, me preguntan después. Ok, todo eso es matemática, alta matemática. De esa época, estamos hablando del 200 años antes de Cristo, 200 años antes de Cristo hubo gente que escribía estas cosas y hacía más proezas todavía. Ahí está la serie, la convergencia de una serie. Ese término menos un tercio, área del triángulo sobre 4 a la n, eso cuando n tiende a infinito, eso tiende a 0. Ahí está. Saben que el área de ese sector pitagórico, del sector parabólico, es igual a los 4/3 del área del triángulo ABC. No sé si recuerdan ese. Está en sus notas, ahí vean, ¿no? La primera parte. Vean el triángulo ABC y el área del sector parabólico es los 4/3, es decir, es un poco más grande, obviamente, porque el triángulo está contenido en el sector parabólico, es los 4/3 del área del triángulo ABC. Es algo fabuloso. Esa es belleza, es estética. Este método que usó Arquímedes fue muy difundido en la antigüedad y él lo hizo frecuentemente. Históricamente es la primera forma del método de los límites, que después surge en la matemática contemporánea. Muy bien, jóvenes, hay muchas cosas, se puede decir muchas cosas sobre todo. Solamente quisiera ya, porque nos ha ganado la hora, decir lo siguiente. Después de Arquímedes, que ya es más o menos el año 200 antes de Cristo, todavía Alejandría sigue teniendo su fuerza de ciudad que cultivaba una ciencia de altísimo nivel, pero históricamente va surgiendo por arribita una cultura, los romanos. Y los romanos se ven en las películas cuando conquistan, ¿no? Cuando las regiones romanas salen a conquistar el mundo y Grecia es conquistada por los romanos y comienza a surgir otra fuerza que habría de dominar al mundo de entonces. Y esos grandes conocimientos que habían surgido en esta grandiosa cultura van muriendo lentamente, una agonía lenta. Por ahí van surgiendo eventualmente matemáticos que tratan de preservar al menos la información de los grandes maestros. Se hacen esos esfuerzos, pero el destino, pues, es el destino, y entonces se va perdiendo. Hay gente que quiere conservar y mantener, preservar a lograr lo que escribieron Euclides, Arquímedes, Apolonio, todo eso,
estudian esos libros, escriben, hacen comentarios sobre los grandes maestros, surgen ya los primeros historiadores. ¿Cómo es que nosotros sabemos estas cosas? Por esos historiadores que surgieron por esta época y que quisieron preservarla, porque la obra de los grandes maestros generalmente se han perdido. Entonces, gracias a estos historiadores que se han retransmitido. Entonces, y así va llegando, viene la época del cristianismo, surge Cristo, viene Roma, Grecia religiosamente es dominada también por otra religión, el cristianismo. Los romanos imponen su fuerza, sus caballos, sus sables, dominan al mundo. Otros son los valores, ya no es la ciencia. Y así la humanidad va languideciendo, el conocimiento va muriendo y entramos a un largo túnel oscuro, que es la Edad Media, y llegamos al siglo V, que es la última etapa de esta gloriosa era. Y ahí es donde todo esto que han visto, ustedes ahí, si hubiéramos seguido viendo la película, hubiéramos visto que muchos de los cristianos de esa época agarraron a esta dama porque no compartía sus ideas religiosas y respetaron su valor científico y la descuartizaron, la mataron. Bueno, así se comenzaba a manejar el mundo con otro tipo de criterios, de valores. Y bueno, la lectura 3